tal? Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México. De nuevo estamos con nuestras transmisiones abiertas, estas clases que hacemos todos los sábados a las 9 de la mañana para hablar de diferentes temas relacionados con la personalidad, con el estudio de la conducta humana y pues con las disciplinas también que tenemos nosotros aquí en SEICOM, como le llamamos nosotros. Gracias por conectarse, gracias por estar nuevamente con nosotros. Ya vemos por aquí las primeras reacciones. Estamos checando que estemos correctos con la transmisión. Parece que todo bien, muy bien. Gracias, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre dos disciplinas hermanas que son la grafología y la grafoscopía. Vamos a explicar un poquito sobre cuál es la diferencia entre cada una, cuáles son los beneficios, dónde se usan y pues también cuál es el campo de acción, cuál es el campo de trabajo para cada una de estas dos, justo para que tengamos una mejor comprensión y pues en caso de que ustedes estén involucrándose en estas disciplinas o que estén pensando cuál me conviene más estudiar grafología, me conviene más estudiar grafoscopía, pues que tengan claro cuál es el panorama y que no se confundan también, porque de pronto nos pasa con los alumnos o con las personas que se empiezan a acercar al centro de estudios que no entienden muy bien cuál es la diferencia. Entonces hoy la vamos a explicar, hoy la vamos a platicar y nos encantaría también escuchar justo sus dudas sobre estos temas, si ya conocen alguna de las dos, o si ya conocen las dos y que nos ayuden a elaborar esta plática, esta clase del día de hoy. Muy bien, empezamos entonces con lo más básico, la diferencia entre la descripción general de grafología y la grafoscopía, y de ahí nos vamos elaborando el resto de la sesión. Entonces empezamos hablando de la grafología, que seguramente ya han visto en muchos de nuestros videos, en muchos de nuestros contenidos, que es la disciplina, o mejor dicho, la ciencia que estudia la relación entre el acto gráfico y la personalidad. Entonces ahí acuérdense que nos referimos mucho al acto gráfico desde su más grande expresión, ¿no? Puede ser la firma, la escritura, el dibujo, cualquier ejercicio que hagamos donde estemos graficando, donde estemos plasmando un rastro sobre algún papel, sobre la arena, sobre el cuerpo, si estamos hablando de un tatuaje. Todos estos actos gráficos son susceptibles a ser estudiados por la grafología, y lo que busca la grafología es hacer una interpretación de estos actos para dar una respuesta o para hacer un análisis de la conducta, de la personalidad, de la psicología del individuo que está llevando este acto gráfico. Entonces desde ahí ya vamos viendo cómo la grafología está muy cargada, digamos, hacia el área de la psicología, hacia el área de lo humanista, del estudio de la personalidad, ¿no? Se mete más a la psique, se mete más a las emociones, usando la escritura o el acto gráfico como este pretexto, como este mapa para poder entender mejor qué pasa en el cerebro, qué pasa en el corazón, qué pasa en la mente de las personas, qué pasa en la biología. También por ahí hemos hablado de la grafología y su posibilidad de encontrar algunos padecimientos, algunas enfermedades, también algunas variaciones emocionales, algunas enfermedades, enfermedades, por así llamarlas, enfermedades mentales. Entonces, bueno, la grafología, ya vimos, se va a meter mucho a esta parte de lo humano, usando la escritura. Del otro lado tenemos a su contraparte el día de hoy, que sería la grafoscopía, ¿no? La grafoscopía es una técnica, es un análisis justamente técnico, un análisis puntual del acto gráfico, de nuevo, pero ahora con una finalidad con la finalidad de descubrir su autoría, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que la grafoscopía vuelve a analizar textos, figuras, dibujos, cualquier acto gráfico, pero ahora para tratar de vincularlo con su autor y saber a quién le corresponde este acto gráfico. Generalmente, lo que vamos a ver, yo diría en un 99% de las ocasiones, es que la grafoscopía se centra en la autoría de firmas, ¿no? De firmas y escritura. Entonces casi siempre los llevamos más hacia el ámbito legal. Fíjense aquí cómo esta técnica, esta parte de la grafoscopía, está más conectada con la criminalística, con el acto criminal, y de alguna manera tiene una estructura científica más clásica, ¿no? Y aquí me gusta empezar un poco como este debate. Las dos tienen una raíz de ciencia,
¿no? Lo que pasa es que la grafología, ya vimos, va más hacia las ciencias humanas. Y entonces depende de alguna manera de la interpretación del grafólogo para poder llegar a un resultado. Me gusta hacer un poco la comparación con otras disciplinas, como pasa justamente con la psicología, ¿no? Entonces, la psicología necesita la interpretación del psicólogo, necesita esa interacción del psicólogo para llegar a ciertos resultados, para poder dar ciertas observaciones después de un análisis. Del otro lado, donde tenemos a la grafoscopía, que está un poco más apegada a estas ciencias técnicas o a las ciencias duras, de alguna forma lo que hace es analizar, observar y evidenciar. Entonces, aquí lo que va a buscar es vamos a poner como ejemplo cuando se analizan firmas, ¿no? Entonces, tomar una firma que no sabemos si es verdadera, si es auténtica, y la va a cotejar o la va a comparar con una firma que sabemos que es verdadera. Pensamos que mi firma, están viendo que yo estoy haciendo mi firma, bueno, pues ya todos sabemos que es una firma verdadera porque es un acto público y todos están viendo que yo firmé, ¿no? Y de repente tenemos otra firma que no sabemos si la hice yo, si la hizo alguien más, que por ahí nos encontramos perdida, y entonces la grafoscopía se va a meter a hacer la medición, la observación, el análisis, y el resultado final de la grafoscopía va a ser: esta firma sí es o no es de Sergio, ¿no? Dependiendo de sus técnicas y sus metodologías. Entonces, desde aquí vean esta diferencia entre la parte más humana, por así llamarlo, de la grafología, y la parte más técnica, un poco más dura de la grafoscopía. También ya empezamos a observar cuáles son las funciones, ¿no? Cuáles son las funciones auxiliares, en dónde es donde se van metiendo, decíamos de este lado más hacia la psicología, los perfiles de conducta, los perfiles laborales, y de este lado pues está mucho más cargado al acto criminal, a decir efectivamente hay una falsificación, incluso pues se va, por estar vinculado con el acto criminal, se va mucho más al área de derecho, ¿no? A decir, bueno, yo necesito, me falsificaron un cheque, me falsificaron un contrato, pues yo necesito un experto que demuestre que esto está falsificado, que esta firma no es mía, que esta firma no corresponde a mi puño y letra, como se dice tradicionalmente, y entonces hay que hacer otra línea. Entonces, desde aquí ya empezamos a observar estas primeras diferencias entre la grafología y la grafoscopía, y aprovecho justamente para ir limpiando algunos mitos o algunos errores de apreciación que es normal que lo tengan no solo las personas que se están formando en cualquiera de estas disciplinas, sino el público en general, ¿no? Cuando todavía no escuchan de qué se trata, hay veces que incluso pues los abogados tal vez confunden los términos a la hora de pedir un análisis y le piden al juez un análisis de grafología en vez de pedir un análisis de grafoscopía, que entonces ya estamos viendo que son cosas diferentes. Y les decía, el público en general también escuchamos grafología y pensamos que es exactamente lo mismo que la grafoscopía. Tenemos por acá los primeros comentarios, preguntas. El primer comentario: yo tenía entendido que la grafología era la letra y la grafoscopía la firma. Muy bien, sí, es justo una de las primeras, de las clásicas dudas y como estos errores de concepto que existen, que sí, muchos dicen, no, es que la grafoscopía, yo quiero estudiar grafoscopía porque quiero aprender a analizar la firma, y yo quiero estudiar grafología porque quiero aprender a estudiar la escritura. Y no, ya vimos que los dos, tanto grafoscopía como grafología, estudian cualquier acto gráfico. Lo que pasa es, lo quiero estudiar porque me voy a meter a esta parte legal y voy a ayudar a decir es cierta, es falsa, está simulada, es una falsificación, esta parte técnica de la cuestión legal criminalística, o me voy a meter porque quiero estudiar la parte psicológica, la parte de la conducta, que la puedo llevar a otras áreas de aplicación. Entonces sí, las dos estudian tanto firma, escritura, dibujos y todos los actos gráficos, pero sus resultados y sus búsquedas, sus objetivos son diferentes. ¿Puedo estudiar grafología sin estudiar grafoscopía? Y de ser así, ¿cuál tendría que estudiar primero? Perfecto. Y ahí nos da muy buena pauta justamente para el otro punto, que es las similitudes. Las similitudes entre la grafología y la grafoscopía se encuentran precisamente en algunas de sus técnicas, en algunas de sus metodologías. De alguna manera, las dos estudian, ya vimos, el acto gráfico. Entonces, de hecho, en la historia de las dos disciplinas,
formalmente se constituyó primero la grafoscopía, ¿no? Porque pues desde que empezó a desarrollarse no solo la escritura, sino como el acto civil alrededor de la escritura, o sea que había contratos, que había acuerdos y que ya estaban ellos estampados en textos, pues entonces ya se empezaba a entender la necesidad del grafóscopo, ¿no? La necesidad de alguien que diera veracidad, que certificara de alguna forma estas firmas. Piensen pues que estamos hablando de siglo XVI, por ahí, que empezaban como estos primeros grafóscopos, que tal vez no se llamaban así, pero ya tenían como esta tradición, y entonces en ese momento pues no era tan fácil como que, firmó aquí en Ciudad de México, pues vamos a acercarnos a ver si ya está, sino que no, me llegó un documento que viene del reino de no sé dónde, del reino de muy, muy, muy lejano, y pues yo cómo sé si efectivamente es o no de este rey, o es efectivamente o no un mandato oficial. Pues necesito tener un experto en este acto gráfico para poder reconocerlo. Entonces la grafoscopía empezó con su tradición formal antes que la grafología. Sin embargo, hubo un momento en donde se cruzaron, en donde empezó a crecer no solo la popularidad, sino la técnica de estudio de la grafología. Llegó este momento donde las dos, digamos que se pusieron de acuerdo. Los grafólogos empezaron a aportar la metodología de análisis en el acto grafoscópico, y entonces también la grafoscopía le dio un poco más de técnica, de método a la grafología. Por eso es que el día de hoy la forma en la que se estudia, los principios sobre los que se estudian son muy similares. De hecho, hay un decálogo del grafólogo, o más bien del decálogo de la grafología, de la grafoscopía, que gracias, del grafismo es la palabra adecuada, muchas veces, donde precisamente se habla del acto gráfico, y ese decálogo funciona tanto para la grafología como la grafoscopía. Y también hay las famosas leyes del grafismo, que son 5 leyes que aplican a cualquier acto gráfico. Entonces esa base de estudio funciona para las dos disciplinas, y nos ayuda de alguna forma a entender que si yo estudio cualquiera de las dos, si yo estudio grafología o estudio grafoscopía, involuntariamente ya me estoy preparando para la otra, ¿no? Porque si voy a estudiar grafología, pues tengo que aprender a reconocer tamaño, forma, dimensión, velocidad, todas estas componentes de la escritura. Y si estudio grafoscopía, necesito también conocer tamaño, forma, velocidad, dimensión, etc. Entonces, digamos que el ojo crítico, esta práctica de estar observando, de estar analizando los textos o las firmas, me funciona para las dos disciplinas. Por eso se entiende también como disciplinas hermanas. Aunque tengan objetivos diferentes, la base de conocimiento va a ser muy similar. Lo importante es después tener claro si estoy haciendo un estudio para llevarlo a la parte psicológica y mis resultados van a ser con ese perfil, o si estoy haciendo el estudio meramente para la parte técnica. Este punto es muy importante porque en algunas ocasiones hay personas que estudian las dos disciplinas, que se meten a grafología y grafoscopía, y que a veces a la hora de presentar resultados los mezclan. Eso lo he visto sobre todo en grafoscopía, ¿no? Cuando un perito, que es como se le llama al experto en esta materia, que ofrece su servicio en los juzgados para ayudarle a las personas a entender si es falsa o no, un perito en grafoscopía, o he visto algunos peritos en grafoscopía, que a la hora de emitir sus resultados se meten a términos psicológicos, ¿no? Entonces dice, la escritura sí corresponde a la misma persona, porque en esta escritura se ve que es una persona, voy a decir cualquier cosa, que se ve que es una persona con tolerancia a la frustración y con habilidades para el trabajo en equipo. Y entonces esta firma también proyecta tolerancia a la frustración y habilidades para el trabajo en equipo. Entonces, eso es grafología, porque está dando resultados de cualidades psicológicas, conductuales, habilidades laborales, que eso es de grafología, y lo está tratando de poner en grafoscopía para resolver si las firmas son o no de la misma persona. En este caso, lo que tendría que hacer el perito, cuando está hablando de grafoscopía, es quedarse en los atributos observables, ¿no? Es decir, ok, sí es la escritura porque hace un trazo semicircular o hace un ángulo que está siempre a la misma dirección que aparece en la firma
cuestionada, entonces este ángulo o esta tendencia a los tamaños, a cualidades que se pueden medir, que se pueden observar, ahí es a donde tendría que quedarse para darle veracidad a su resultado. Y justo de ahí, como en seguimiento a esta parte de las similitudes, que ya entendimos que se pueden estudiar las dos, no es forzoso estudiar primero una, primero otra, o sea, no es mejor estudiar primero grafología y después grafoscopía o viceversa. Como en el orden que se quiera estudiar se puede, las dos ayudan. También por eso van a ver que en muchos espacios pues se ofrece también como el servicio completo, ¿no? Es decir, pues te enseño grafología y a la parte voy enseñando grafoscopía para que salgas con estas dos habilidades que de alguna forma son habilidades hermanas. Entonces, así es como funciona, así es como se pueden vincular, y ahí es este punto de apoyo en donde las dos pueden ir creciendo. Lo que les decía, importante es saber distinguir cuándo estoy haciendo un acto grafológico, cuándo estoy haciendo un acto grafoscópico. Creo que hasta ahí vamos bien con las preguntas. Otra cuestión importante que tendríamos que ir señalando es un poco como irnos metiendo a la parte de los mitos, ¿no? En muchas ocasiones lo he escuchado, sobre todo en la parte de juzgados. Ustedes saben, y si no les cuento, que yo soy perito en ambas materias, perito en grafoscopía y perito en grafología, y me ha tocado trabajar mucho en la parte de los tribunales. Entonces es interesante cómo, primero, como que lo toman a veces como creencia, ¿no? O sea, he escuchado muchas veces esta frase de yo creo en la grafoscopía, pero no creo en la grafología, ¿no? Como si fuera como una suerte de religión, cualquiera de las dos, ¿no? Cuando, bueno, más que creencia, ya dijimos, está fundamentada en una técnica. Cada cual tiene su técnicas que muchas veces comparten, y la diferencia está a la hora de los resultados. Ahora, en esto de la grafoscopía es verdadera y la grafología es mancia, ¿no? Es algo más que necesitas tener un trabajo así espiritual, pues en realidad es uno de los grandes mitos también. Si entendemos que la raíz es exactamente la misma, tendríamos que entender que tienen exactamente la misma validez, y al mismo tiempo, algo que se tiene que decir, exactamente la misma problemática, que depende de la habilidad del humano o la habilidad del grafólogo o el grafóscopo que está al frente del estudio, ¿no? Entonces, así como en grafología puede haber análisis imprecisos porque no hay preparación suficiente por parte del grafólogo o porque no hay datos suficientes. Hay muchas veces que incluso nos piden, oye, a ver, te hago la firma aquí en una servilleta y me dices cómo soy o me analizas. Pues no es un dato suficiente como para poderme meter a hacer un análisis completo. Es un poco como que le dijeran al psicólogo en una cena de amigos, oye, y así como yo estoy platicando cómo soy, ¿cómo ves? ¿Tengo algún problema? Pues no sé, o sea, con 2 minutos de conocerte, no te puedo decir si tienes algún problema profundo, porque no es el lugar y porque hay una técnica específica que yo tengo que llevar, una metodología para poder reconocer toda tu situación emocional, psicológica, y poder crear un perfil. Entonces, lo mismo en la grafología. Si tú solo me das una firma, un par de cifras, un par de movimientos ahí, tu nombre y tu firma, pues podría decir algunas cosas, pero eso no puede constituir un estudio grafológico, un análisis grafológico. Exactamente lo mismo va a pasar con la grafoscopía. Si yo no tengo la preparación suficiente, si yo no tengo el conocimiento suficiente o no tengo las muestras gráficas suficientes, pues soy susceptible a equivocarme. Y aquí también ha sucedido en algunas ocasiones que los retos del grafóscopo son también interesantes. A veces te dicen, ¿sabes qué? Necesito yo saber si esta firma es verdadera, pero la persona que firmó o a la que se le atribuye ya falleció, ¿no? Fue mi abuelo que murió hace 10 años y nos encontramos este documento donde le dejaba toda su fortuna a mi primo, ¿no? Entonces necesitamos saber si este documento es cierto, y la forma de certificarlo es con la firma. Si su firma es de él, si la firma es cierta, entonces pues el documento tiene validez. Pero no puedo traer ahorita a mi abuelo a que firme, ¿no? Ya no hay manera humana. Entonces vamos a buscar, ¿sabes qué? Los únicos documentos que tengo para que tú puedas corroborar, para que tú puedas comparar la firma que aparece aquí, los únicos que tengo
son su primera IFE en ese entonces, y es de cuando él tenía 20 años y falleció a los 90, ¿no? Entonces, tengo que localizar una firma que es cuestionada de una persona que supuestamente lo firmó a sus 80 años, 10 años antes de fallecer, por ejemplo. Y la única firma que tengo para cotejarlo, para compararlo, es una firma de esta persona cuando tenía 20 años y fue su primera IFE, ¿no? Entonces hay periodo de tiempo muy amplio, tal vez no tengo ni siquiera el original de la IFE, tengo una copia, y pues la copia con los años se ha desgastado. Entonces a veces hay muchas complicaciones dentro del acto o del análisis grafoscópico, que mientras más complicaciones existan, pues más posibilidad de error hay, porque si al final yo como grafóscopo lo voy a analizar, pero no tengo claridad en la que estoy revisando y en la que tengo aquí tiene una temporalidad muy amplia, o incluso también es una mala copia, o es un documento muy gastado, muy viejo o lesionado, pues es más probable que me equivoque. Eso no quiere decir que la grafoscopía no sirva y que la grafología no sirva, o que una funcione más que la otra. Las dos necesitan sus técnicas, sus métodos y sus objetos de estudio en la manera más ideal, más idónea para llegar al mejor resultado posible. Entonces, no es como yo creo en una y no creo en la otra, o una sí sirve o otra no sirve. Es más bien cada una tiene su camino, cada una tiene su avance, y lo que me importa rescatar es las dos tienen metodologías que han evolucionado a lo largo de los años, que se han mantenido evolucionando, que han seguido cambiando, y que también les da este carácter de universalidad. O sea, que en cualquier lugar del mundo tienen validez, tienen fuerza, porque ya ha sido estudiada y porque responden a metodologías consolidadas a lo largo del tiempo. Muy bien. Por aquí nos preguntan, ¿tengo que ser abogado para estudiar grafoscopía? No forzosamente, muy buena pregunta. No es obligatorio que seamos duchos en la materia de derecho. Sí necesitamos una base, y aquí nos volvemos a meter, nos da muy buena pauta para profundizar un poquito más en las diferencias, ¿no? Entonces sí, aquí en grafoscopía, si bien entrenamos el ojo de manera muy similar a la grafología, hay otras habilidades que no son necesarias de este lado, ¿no? Entonces, entre esas habilidades sí tiene que ver un poco con el conocimiento técnico del marco legal en el que se va a llevar a cabo mi trabajo, porque ahí sí, como es un trabajo que se presenta ante tribunales, que se presenta ante un juez, que se presenta ante una autoridad, yo tengo que estar preparado, suficientemente preparado para darle un resultado nuevamente óptimo a esta autoridad. Y sabemos que toda esta parte de lo legal tiene sus tiempos, tiene sus formas, tiene sus protocolos, ¿no? Entonces, en el acto de grafoscopía, por ejemplo, pues tengo yo que presentarme ante el tribunal, certificar que me llamo como me llamo, que tengo estudios, o sea, mostrar ya sea mi credencial de perito, mi diploma, algo que avale que yo tengo este conocimiento. Entonces el juez hace una revisión y dice, ok, sí, Sergio me dejó su INE y ya vi que sí se llama Sergio. Primer punto, de acuerdo. Ya me dejó su credencial de perito y veo que efectivamente es perito en grafoscopía, ¿no? Pues ya, otro punto. Ya me dejó también, me escribió porque como parte del marco legal, Sergio me tiene que decir que protesta el cargo, o sea que se compromete oficialmente, se compromete legalmente a realizar este trabajo de grafoscopía y a presentármelo dentro de los próximos 10 días o 15 días, ¿no? Legalmente cada procedimiento tiene su tiempo específico. Entonces, vean cómo no necesito ser abogado, no necesito tener estos conocimientos en derecho, pero sí necesito estar pendiente, sí necesito esta base suficiente para que yo pueda desempeñar mi trabajo. Es un poco conocer las reglas del juego, ¿no? También en muchas ocasiones es bien importante, como sucede en todos los oficios, en todos los trabajos, pues tener un buen equipo de trabajo, ¿no? O sea, si yo no soy abogado, pero tengo la parte de grafoscopía, pues justamente aprender a vincularme con las personas que me puedan apoyar
que son las que me van a contratar, ¿no? Que los abogados que me contraten, que los abogados que me inviten a participar como grafoscopía, también me vayan asesorando en algunas ocasiones, que la mayoría lo hace. La verdad es que de esa parte tengo que reconocer que cuando me han invitado como grafóscopo, digamos, privado, o sea, con un despacho, con un abogado en específico, siempre tienen ese cuidado de decirte, oye, tienes que entregarlo tal día, recuerda que la fecha límite es en esta sesión, el juez acaba de decir que es un día más, un día menos, entonces siempre te están apoyando. O si tienes que ir a revisar el expediente, como pues a veces son expedientes enormes y donde tú vas a participar es nada más un par de hojas, entonces te acompañan generalmente los abogados y te dicen, mira, estas son las hojas donde viene tu cuestionario, donde viene lo que tú necesitas, donde vienen las firmas para que las observes, entonces ya ellos te pueden colaborar. Entonces, no es indispensable, pero claro que sí es aconsejable, es importante conocer por lo menos las reglas básicas del juego para que lo puedas jugar, para que puedas entrar y puedas hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? Marisol nos complementa, sirve de mucho ser abogado para desempeñar el cargo, claro, ya en prácticas es de lo más óptimo. Sí, aquí también fíjense que algo es interesante, ¿no? Que como funciona un poco por donde yo empezaba, de que la grafología viene de acá, la grafoscopía viene de este lado, es también para entender sus relaciones naturales, ¿no? O sus empatías naturales. Claro, si además de grafóscopo eres abogado, pues tienes mayor posibilidad, exacto, más fuerza para entender, para aplicar. Incluso en muchas ocasiones nos ha tocado justamente formar abogados, licenciados, incluso despachos, donde dice, ¿sabes qué? Yo quiero dentro de mi despacho tener a mi grafóscopo para ya no irlo a buscar afuera. Entonces, de la gente que ya sabe derecho, de la gente que ya está litigando conmigo, voy a preparar a uno o a dos para que sean los grafóscopos de casa, y que cada que tengamos alguna situación que tenga que analizarse, lo analice con ellos, y ellos, sabiendo derecho, pues están más avispados en los términos, en los momentos, en la estrategia legal, ¿no? Se pueden involucrar más en la estrategia legal porque tienen esa parte y pueden proponer mejor la prueba grafoscópica. Entonces, así como sucede de este lado, también pasaría en grafología. Como les decía, si ya entendemos que grafología viene desde la parte de las humanidades y particularmente desde la psicología, es un poco la misma pregunta. ¿Tengo que ser psicólogo para ser grafólogo? No forzosamente. Si tienes alguna preparación en el área de psicología o en áreas de conducta humana, áreas afines al estudio de lo humano, o al estudio de la psique, al estudio de la conducta, pues claro que vas a aprovechar la grafología de manera distinta, porque hay un emparentamiento natural entre lo que tú estudiaste y este complemento de grafología. Pero, repito, no es indispensable, porque también en la historia del centro de estudios y lo que llevamos trabajando de manera independiente, hemos visto muy buenos peritos de grafoscopía, por ejemplo, que estudiaron arquitectura, ¿no? Que estudiaron algo muy ajeno a la grafoscopía y que lo hacen muy bien. Y también hemos visto, nos ha tocado formar a grandes peritos en grafología, o grandes expertos en grafología, que hoy están trabajando en recursos humanos, que están trabajando haciendo consultas independientes o análisis desde diferentes áreas de reclutamiento, y que venían del derecho o que venían de contaduría, o sea, que venían de disciplinas que no tenían nada que ver con lo humano, y sin embargo esta formación les gustó, se apasionaron y se metieron cada vez más a entenderlo, a aplicarlo, a practicarlo, y hoy son grandes expertos de grafología sin que su primera carrera hubiera sido esa disciplina. Entonces, también como un poco no desalentar, no decir, híjole, si no traes derecho, pues no vas a poder trabajar en grafoscopía, o si no traes psicología, no vas a poder trabajar en grafología. No desalentarlos, pero también conocer que, claro, va a tener ciertos beneficios que tengas esa línea de conexión directa, porque pues vas a entender mejor la parte de atrás de estas dos disciplinas, ¿vale? ¿Tienes una materia favorita? Ay, pues no. Antes, la verdad es que antes solía decir que me gustaba mucho más la grafoscopía, porque mi perfil personal tiene un poco más como de lo técnico, de
de lo sobreestructurado, ¿no? Y entonces me parecía más sencilla para mí, de acuerdo a mi perfil, porque decía, ok, aquí es de observar, existe o no existe, y entonces esto se parece o no se parece, está o no está, y ya está. Y a mí al principio, la parte de la grafología, como de la interpretación, la parte humana, me costaba más trabajo. Entonces, anteriormente quizá la grafoscopía era mi preferida, pero el día de hoy la verdad es que lo he trabajado tanto, las dos, y sobre todo en el centro de estudios, ya saben que nosotros de alguna manera nos volcamos más a la parte humana, a la parte psicológica, a la parte de la psicología de la conducta, que pues también creo que he logrado desarrollar a la par las habilidades, y el día de hoy ya no tendría ninguna como preferida, porque las dos han ido avanzando. Entonces, muchas gracias por esa duda. ¿Tenemos algo más? Seguimos avanzando. Entonces, ya vimos estas diferencias, ya vimos dónde se encuentran, ya vimos que las dos tienen estas posibilidades de aplicación distinta, que también tenemos algunas áreas donde van a tener más ventaja que otra, y me gustaría cerrar la clase del día de hoy, esta transmisión, con otra de las preguntas que nos encontramos en muchas ocasiones, que es ¿cuál conviene más a nivel de trabajo? ¿No? ¿Cuál es la mejor opción si yo quiero trabajar de esto? Y la verdad es que habría un poco como ciertos matices en la respuesta, ¿no? De entrada sería un tanto, depende, como decíamos, no solo de tu formación, sino de tu contexto, ¿no? Por ejemplo, si solo estamos hablando de manera como estratégica por la parte económica, ¿no? Si pensemos que a mí me apasionan las dos, me apasiona el estudio de la escritura. Entonces, ¿dónde me va a convenir más? Sabiendo que la pasión está en el mismo lugar, ¿no? Bueno, pues si te apasiona el estudio de la escritura y justo estás cerca de un contexto más hacia la parte legal, pues claro, métete a la parte de la grafoscopía, porque entonces tus relaciones te van a ayudar más rápido a empezar a trabajar. Incluso si estás en ese marco, si estás en ese contexto, va a haber menos fricción que les digas, bueno, yo sé grafoscopía y te ayudo con ese análisis técnico, a si vienes de grafología, ¿no? O sea, si estás en un contexto, que también lo hemos visto, nos ha pasado, si estás en un contexto donde más de ciencias duras, y dices, oye, pero es que yo voy a estudiar grafología para ver si lo podemos aplicar acá, pues a veces como que no entienden del todo de dónde viene, cómo se hace, y entonces se vuelve más complicado acceder. Entonces, como que la primera respuesta sería, depende de tu contexto, depende hacia dónde te estás desarrollando, con quién te estás desarrollando, y decir, si vas más hacia lo legal, pues sí, en grafoscopía vas a poder trabajar más rápido. Si estás más en esta área psicológica, vas a poderlo desempeñar también con mayor velocidad. Ahora, hablando específicamente de México, que es donde estamos nosotros ubicados y donde hemos tenido un poco más de experiencia, podría sumarle un poquito a esta conversación en términos del estado del arte, ¿no? O sea, el día de hoy hay más, digamos, certeza en la parte de la grafoscopía, en el sentido de que como ya no están, o sea, los abogados difícilmente dudan de la grafoscopía, saben que funciona, saben que es una herramienta y entonces la pueden utilizar con agilidad. Y piensen un poco como, a ver, cuántos cheques falsos, cuántos contratos, cuántas herencias ahí dudosas existen en México. Yo me estoy quedando solamente en México. En México todos los días, todas las semanas, ¿no? ¿Cuántos juicios llegan al área familiar, al área civil, al área mercantil por estas controversias? Pues en realidad son muchas, pues digamos, desafortunadamente desde el punto de vista humano, ¿no? Pero desde el punto de vista de trabajo, pues cada cheque falso, cada contrato, cada testamento, cada documento que se está peleando en juzgados, pues es una oportunidad de trabajo para el grafóscopo, ¿no? Del otro lado, en la grafología, hay todavía personas, por ejemplo, de la psicología, personas que vienen de esta área de recursos humanos, que todavía o no conocen bien
la grafología, no saben cómo funciona, o tienen sus dudas, ¿no? Dicen, ay, es que pues sí la he escuchado, pero se me hace que es como de ponerte turbante y sacar la bola de cristal, y no, yo aquí no, eso no me gusta. Entonces, todavía como que hay algunas áreas, algunos lugares, incluso algunos espacios, como espacios geográficos específicos, donde la grafología no ha entrado del todo. Entonces, si vemos un poquito como esa comparación, podríamos pensar que es más fácil, está más allanado el camino de la grafoscopía, porque lo estudias, te insertas en el área de las ciencias forenses, en el área del derecho, y puedes rápidamente empezar a avanzar, porque no se duda de esta disciplina. Y del otro lado de la grafología tienes que ser como más preciso, más cauteloso en dónde te insertas, incluso dentro del área de las ciencias humanas, para que se entienda el valor, para que se entienda las posibilidades, para que pueda dar los mejores resultados, ¿no? Y creo que hoy, hablando solamente de México, me gustaría también para las personas que nos escuchan en otras latitudes, en otras partes del mundo, que nos dejen un comentario y nos escriban qué pasa en sus países, qué pasa en su localidad, qué tanto esta parte de la grafología y la grafoscopía está conocida y está aceptada. Entonces, en México, regresando, en México todavía hay que de pronto tocar un poquito de puertas con la grafología y hacer una cierta labor de convencimiento. Muchas personas ya lo han escuchado, muchas personas ya como que andan en el radar, pero no han interactuado con esta disciplina. Entonces también para quienes nos estamos desarrollando en estas áreas, para quienes se están formando también en estas áreas, es muy importante seguir haciendo esa labor de acercarnos, de demostrar que vale, de demostrar que tiene usos, de demostrar que tiene beneficios humanos, y entonces pues también estar a la altura de ese reto, seguirnos preparando, seguir avanzando para abrirle cada vez más puertas a la grafología, no solo por nosotros, sino por la disciplina misma y por la gente que venga a nuestro alrededor a sumarse a este gusto, a esta pasión por el análisis de lo escrito. Muy bien, entonces con eso me gustaría terminar, cerrarles. Como siempre, me encantaría que nos escribieran, nos dejaran más comentarios, más dudas sobre estos temas para hacer seguramente más adelante una segunda versión, un segundo acercamiento a este mismo tema y seguir platicando sobre estas dos disciplinas, usos, ventajas, diferencias y cómo funciona. Sin más por el momento, me despido con el comercial debido, que justamente el día de hoy estamos arrancando nuestro diplomado de grafología para las personas que están empezándose a preparar, y por ahí tenemos también el arranque de nuestro complemento de grafoscopía para las personas que ya terminaron grafología, ya lo saben, ya tienen esta base, ya tienen un ojo técnico hecho y desarrollado, y entonces solamente les damos un complemento grafoscópico para que puedan tener esta doble capacitación y entonces puedan tener su credencial de grafólogo y tengan su certificación como perito en grafología, pero también como perito en grafoscopía. Entonces también, si por ahí están buscando hacer este estudio de las dos materias, de las dos disciplinas, pues que sepan que pueden ingresar al diplomado de grafología para prepararse, y más adelante les vamos a ofrecer oportunidad para que tomen el complemento de grafoscopía y entonces puedan salir con esta doble certificación, ¿vale? Ahora sí, muchas gracias de nuevo por conectarse, por los comentarios, por la buena vibra. Les deseamos excelente fin de semana. Recuerden que estamos todos los sábados a las 9 de la mañana en nuestra cuenta oficial de Facebook de CEICM, o Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México, y que tenemos las repeticiones en YouTube por si quieren volver a ver este video o andan en YouTube y son más usuarios de esta red, que sepan que tenemos más contenido en nuestro canal oficial. Ahora sí, que tengan muy buen sábado, saludos, abrazos, nos vemos muy pronto.